Con el doctor Guidó, ilustre ponente de estas jornadas de Derecho Natural. Doctor, deseamos preguntarle, ¿cuáles son, desde la perspectiva del derecho natural, las consecuencias que ha generado la doctrina luterana en el orden moral contemporáneo? A ver, bueno, consecuencias son muchas, evidentemente, pero quiero referirme específicamente, ¿no es cierto?, a la ley natural como principio del orden moral y, en consecuencia, a la influencia que ejerce, ¿no es cierto?, a la influencia negativa que en ese terreno ejerce el pensamiento de Lutero en la tarea que cumplía la ley, ¿no? Siempre la racionalidad práctica, de alguna manera, se fundó en ciertas premisas a partir de las cuales, añadiéndose la experiencia, se sacaban las conclusiones, ¿no es cierto?, que eran en definitiva las acciones humanas en las cuales se quería realizar el bien humano, personal o social. Pero claro, con Lutero el problema que se produce es que la ley pierde su función práctica, ¿no? La ley de alguna manera queda reducida a ser simplemente un factor que hace posible conocer el mal, conocer el pecado en el cual el hombre está sumergido, del cual no puede salir, y no tiene entonces una función práctica. Eso de alguna manera deja a la razón práctica sin precisamente ese principio, esa premisa mayor, de alguna manera, ¿no es cierto?, si pudiésemos hablar así, y por lo tanto deja a la conciencia, deja a la razón. En cierto sentido, para Lutero también desaparece la razón, pero esto no es posible. Entonces, el resultado es que deja a la razón sin aquellos criterios para hacer las evaluaciones morales, y por lo tanto entonces se va a producir una subjetivización del juicio moral que luego en la modernidad se va a abrir, ¿no es cierto?, en un amplio espectro de distintas formas en que esto va a ser recogido. No me voy a detener en eso, pero evidentemente hay procesos, ¿no es cierto?, en los cuales el juicio moral de alguna manera queda reducido a una suerte de expresión de sentimientos, o hay otras formas, ¿no es cierto?, en las cuales el juicio moral no cabe porque la realidad del acto humano pasa a ser simplemente neutral, etc. Hay muchas formas, pero creo yo que todas ellas, de alguna manera, unas más directamente, otras menos directamente, derivan precisamente de esa independización, ¿no?, de esa emancipación del acto moral respecto precisamente de la ley natural. Perfecto, muchas gracias por acercarnos a la comprensión de estos temas. Gracias a usted.